vamos a presentar el micro de la clase teórica sincrónica del día jueves. En esta clase que vamos a tener, vamos a introducirnos un poco en el sistema binario, que es el sistema que entiende nuestra computadora. Como objetivos de esta clase, podemos decir que vamos a trabajar para saber representar datos mediante bits y vamos a recordar o aprender, de quien no lo sabe, a convertir un número decimal a uno binario. Y este tema corresponde al eje número 3. Como introducción podemos decir, bueno, nuestra computadora, ¿cuál es el lenguaje que entiende nuestra computadora? ¿Cuál es el sistema de numeración que utiliza nuestra computadora? ¿Y por qué a veces se me dificulta poder entender que trabaja en un sistema diferente al que nosotros estamos acostumbrados? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el sistema decimal. Este sistema está basado en ciertos símbolos que corresponden a los números del 0 hasta el 9, es decir, tenemos 10 símbolos. Por eso el sistema es decimal. En el caso de la computadora es diferente y es lo que vamos a ver en esta clase. El sistema binario corresponde a el sistema que está formado por ceros y unos, y es binario porque solo tengo dos símbolos, el 0 y el 1. Entonces cuando miramos nuestra computadora vemos tanto texto, imágenes, forma, sonido, y esto es almacenado en nuestra computadora a través de este sistema, el sistema binario. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer más amena la clase y ver qué otros formatos, que por ahí uno no se da cuenta, están codificados y almacenados en sistema binario. Por ejemplo, acá se muestra cómo los unos y los ceros representan un GIF, que acá tiene una longitud bastante amplia de dígitos binarios, entre ceros y unos. Pero no solo puedo representar un GIF, sino que también puedo representar números, por ejemplo, para mostrar los colores. En este caso, fíjense, tenemos el sistema que reconoce los colores, que es el RGB, por el red, la R, el G, green, y el B de blue, donde cada uno de los colores tiene un código asociado. Entonces, este sistema, para poder ser representado por la computadora, tiene que convertir estos números que están en nuestro sistema decimal a el sistema binario. Y acá, por ejemplo, este punto que representa un píxel está conformado por este número que tenemos acá al costado, que vamos a aprender a representar en el sistema de la computadora. Pero no solamente representamos, dijimos, GIF, números, también caracteres. Las letras se tienen que representar también, inclusive distinción para codificar una letra minúscula con una letra mayúscula. La A minúscula tiene un código de representación y la A mayúscula tiene otro código. Sino que también podemos ver que se puede representar las vibraciones del sonido, los audios, y en función de la calidad se representará con menos bits o con más bits. Por ejemplo, en este caso, para una calidad de audio no tan buena, se representa con 8 bits, y acá sería la gráfica que lo representa. Si quiero mejor calidad, para representar información digital de audio, puedo representarlo con 32 bits. Ya vamos a ver, el próximo micro es, aparte de ver los valores binarios, ceros y unos, la agrupación de ellos y cómo los vamos a ir agrupando en byte, palabra, etc. Y bueno, nos preguntamos entonces cuál es la unidad mínima de información, qué es lo mínimo que se puede guardar, y es muy importante que presten atención porque acá vamos a ver en ejemplos concretos de la vida cotidiana. Entonces lo mínimo que podemos guardar es un bit. Y nos preguntamos por qué las computadoras representan información que a nosotros nos cuesta un poco comprender o leer, inclusive hace operaciones aritméticas que nosotros no la vemos, es transparente al usuario, es decir, no estamos pendientes. ¿Y por qué trabaja solamente con estos dos símbolos? Tanto el 1 como el 0. Es el lenguaje que entiende la computadora.
¿Y cómo se pueden representar los unos y los ceros? Cosas tan diferentes es lo que estamos viendo en esta clase. Podemos resumir diciendo que la mínima cantidad de información es el bit. Entonces decimos que el bit la podemos nombrar como una unidad mínima de información. Y este término bit surge de la palabra formada por binary digit, es decir, es una palabra llamada acrónimo que nos da el tema de nombrarla como bit, pero significa binary digit, es decir, traducido a nuestro idioma, dígito binario. Y almacena en un momento un 1 o un 0, depende de lo que voy a representar. Algunos ejemplos que vamos a ver son los siguientes. Podemos decir que un solo bit puede representar dos valores diferentes. Y ahí tenemos que detenernos, decir que bueno, con dos valores, o 0 o 1, con un solo bit, es demasiado poco para poder representar lo que hemos estado comentando recién, una imagen, un audio, un texto, un carácter, etc. Entonces ya vamos a ver cómo podemos irlos agrupando. Por ejemplo, si yo quisiera pensar cómo puedo representar un bit, bueno, una de las formas que puedo representar es con un foco, o está encendido o apagado. Por ejemplo, acá la convención es que si está encendido, el bit se pone en 1, y si está apagado, el bit se pone en 0. Entonces ahí estoy representando si el foco está encendido o apagado. Otra de las cosas que puede llegar a representar cuando se programa internamente en la computadora, en el diseño de una página web, es el estado del botón cuando nosotros hacemos clic en enviar, que en este caso está en inglés, o está habilitado o no está habilitado el botón. En este caso, acá la convención es un 1 para el no habilitado y un 0 para el habilitado. Podría ser al revés también. ¿Qué otra cosa más podemos representar con un solo bit? Y bueno, si la configuración de la hora, fíjense, acá está la misma hora, pero acá es AM y acá es PM, o sea, antes del meridiano, después del postmeridiano. Entonces, cuando esto, para representar la hora, está en 0, representa la AM. Y cuando va a representar, que es después de la 1 de la tarde, postmeridiano, se coloca el 1. Y bueno, ¿qué otros ejemplos se les ocurre? Bueno, hoy, por ejemplo, para representar el sexo, también podemos tener o un 0 o un 1, en función de masculino o femenino. Sí, ya sé, me van a decir, hoy hay mucha variedad entre medio y, por ejemplo, ahora está en boca de todos el ser no binario. Quiere decir que no es ni 0 ni 1. Es como para representar algo contradictorio a lo que estamos explicando ahora. Ni soy 0 ni soy 1. Soy no binario. ¿Qué les parece si practicamos brevemente en otra situación problemática dónde aplicar esto del estado de los bits? Se sugiere el siguiente planteo. Consideramos una pantalla de la configuración para un usuario y ¿qué tenemos que hacer? La pregunta es, ¿cuál de estos valores pueden almacenarse en un solo bit? Bien, entonces acá, para comprobar la comprensión, fíjense, tenemos esta pantalla con configuración, una pantalla de un usuario del Khan Academy donde tiene el username, o sea, el nombre del usuario, la fecha de cumpleaños, el lenguaje que utiliza y efectos de sonido. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos valores pueden almacenarse en un solo bit? El nombre del usuario, la fecha de cumpleaños, el lenguaje primario o efectos de sonido. ¿Sí o no? Con esta casilla. ¿Cuál es la que deberíamos tildar? Bien, ustedes lo piensan en sus casas y yo voy a tildar efectos de sonido y voy a comprobar si esto es correcta o no. Y tal cual, es correcta. Es la opción correcta la que he seleccionado. ¿Y por qué es correcta? Fíjense, acá mismo me da la ayuda, porque la casilla verificación tiene dos estados. ¿Está seleccionado o no? Entonces, esto puede almacenarse en un solo bit. Tal vez con un 0 para representar no seleccionada o con un 1 para representar que está seleccionada. Es decir, este sería un ejemplo para poder representar un elemento de un formulario en la web
¿sí?, que me permite ser representado con tan solo un bit. Bueno, y ahora nos preguntaremos entonces cómo voy a armar estas combinaciones que tengo en este sistema binario. Entonces voy a tener que pensar, bueno, qué cantidad de combinaciones se pueden formar con 1, con 2, con 3 o con un grupo n de bits. Entonces acá tenemos una tabla donde nos muestran, por ejemplo, si yo tengo un solo bit, yo puedo representar dos estados, el 0 con el 1. Si yo tengo una agrupación de 2 bits, yo puedo representar hasta 4 estados. Fíjense, este representa el 0, 0, 0 es el 0, 0, 1 es el 1, el 1, 0 es el 2 y el 1, 1 es el 3. O sea, con 2 bits puedo representar 4. Y ya con 3 bits puedo seguir la misma secuencia, pero ya puedo representar 8 bits. 8 estados, perdón. Combinaciones posibles formadas por grupo de 2 y de 3 bits. Fíjense que acá esta tabla vamos mostrando un poco lo que he dicho, que el grupo de 2 bits se obtienen 4 combinaciones y con un de 3 bits se pueden formar 8 combinaciones diferentes. Y en función, en general, como regla general, la cantidad de n bits que tenga van a ser la cantidad de las combinaciones, pero como estamos en base 2, vamos a tomar esta convención. Fíjense, el resumen es, con un grupo de n bits se pueden obtener 2 a la n combinaciones diferentes. Si yo tuviera ahora, por ejemplo, en vez de tener 3 bits, tuviera 4 bits, sería 2 a la 4. Si multiplico las potencias, es 16. Bueno, ahora deberíamos recordar o aprender cómo un número que está en decimal es convertido por la máquina en binario. Entonces, de esta manera vamos a hacer el siguiente planteo en recordar cómo era nuestro sistema, cómo es nuestro sistema decimal. Fíjense que acá recordamos, yo me acuerdo mucho de la primaria, donde me dicen que tengo el número 832 y podía descomponer en el 2 como las unidades, ahora le dicen los unos, los 3 son las decenas, los dieces, y el 8 las centenas, o los cienes, y así seguir con un número. En este caso vamos a tomar un número más acotado. Entonces el 8, como estaba en las centenas, era 800, el 30 las decenas, 30, el 2 las unidades, 2. Y hacíamos la suma del número y ahí obteníamos el número descompuesto. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es la descomposición del número. Acá empieza desde el primer dígito que está hacia la izquierda, el 8, multiplicado por el peso del lugar donde está, que son 100, más el 3, que se encuentra en la posición de los dieces, el 3 multiplicado por el 10, la posición segunda que tiene, y el 2, que se encuentra en las unidades, multiplicado por el 1. Esto que está acá, tanto el 1, el 10 y el 100, en realidad son los lugares, porque es un sistema posicional. Empieza de la posición 0, donde se encuentra el 2, la posición 1, donde se encuentra el 3, y la posición 2, donde se encuentra el 8. Por lo tanto, fíjense, 8 por 10 al cuadrado me da 100, por 8, 800. 3 por 10 a la 1, 10 a la 1 es 10, por 3, 30. Y 2 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, por 2, 2. Y eso es el sistema decimal. Por lo tanto, bueno, acá lo he nombrado verbal, me olvidé de hacer clic para que lo vieran. Entonces, lo que se hace es se descompone el número y se identifican los factores del peso que le afectan a cada dígito. Y esos pesos son importantes porque es el lugar que ocupa cada uno de ellos, en las unidades, en las decenas o en las centenas, para poder formar el valor del número. Entonces, vamos a correr esto un poquito. Otra de las características que nosotros podemos observar es que estos pesos se expresan como potencia. En este caso, como estamos recordando el sistema decimal, la base de la cual estamos trabajando es 10, porque es sistema decimal, donde dijimos que cada exponente depende del orden que ocupa el dígito en la cadena, como vimos acá. En lugar de la posición 0, el de la 1 o el de la 2. En el sistema binario es similar, nada más que las potencias, en vez de ser potencias de 10, van a ser base 2. Bien, bueno, lo mismo que he dicho acá,
está escrito, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer algunos pequeños ejercicios cortitos. Por ejemplo, si quisiera representar el número 1, ¿cómo lo representaría en binario? Bueno, el 001 si tengo una agrupación de 4 bits. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Me voy a ayudar con este método, el método posicionar, donde tengo, fíjense, como estamos trabajando en binario, mi base es 2. Por eso, cada uno de los lugares que ocupan es 2 a la posición 0, 2 a la posición 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Si resuelvo 2 a la 0, me da 1. Si resuelvo 2 a la 1, me da 2. Si resuelvo 2 al cuadrado, me da 4. Y si resuelvo 2 al cubo, me da 8. En este caso, como estamos queriendo representar el valor 1, tengo que colocar en el lugar de las posiciones que he ido armando el número que le corresponde para poder sumar. No podría colocar un 1 acá porque le estaría ocupando el valor que ocupa el 8. O sea, internamente yo lo que voy a hacer es sumar los valores que tengo acá cuando están colocados en 1. Entonces tengo un 1 acá, 0, 0, 0, porque 1 más 0 más 0 más 0 te da 1. Lo vamos a escribir. Eso ustedes lo pueden transcribir donde dice 0 por 8, que sería esta parte que está acá, más 0 por 4, 0 multiplicado por 4, más el siguiente número es 0 multiplicado por 2, más 1 que está acá multiplicado por 1. O sea que sumamos todo, me da 1. Bueno, ese es sencillo, fácil, es el 1. ¿Qué pasa si quisiéramos representar otro un poquito más grande? El número 10 lo queremos representar ahora en binario. ¿Cómo logramos este número que tengo acá? De la misma manera, ya sé que tengo el 1, el 2, el 4, el 8, de resolver estas potencias que tengo acá. Y ahora voy a buscar colocar los 1 en función de donde me convenga para llegar al número decimal 10. Entonces, yo sé que 8 más 2 me da 10, entonces coloco 1 acá para que pueda sumar el 8 y 1 acá para que sume el 2. De manera que el resto, cuando sumen, sean 0. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, de la misma manera que lo anterior, vamos colocando cada una de las multiplicaciones 1 por 8 más el valor que tiene acá el 0 por el 4 y así sucesivamente. De esta manera hemos podido representar el valor 10 en decimal en binario. Practicamos, a ver, pensamos. Un pequeño ejercicio para poder resolver. ¿Cómo podríamos representar en binario el número decimal? Y ahí ustedes detengan su video para poder animarse a hacerlo con este método. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál de estos valores los representan? Fíjense, tengo varias opciones, la opción A, la opción B o la opción C. Entonces, para poder hacer lo que tengo que hacer, voy a utilizar el método de los pesos y voy a fijarme qué números son los que me conviene, los que necesito en realidad ponerlos acá. Entonces fíjense aquí qué es lo que vamos a hacer. Bueno, cuando nosotros tenemos acá, necesitamos tener, fíjense, para el valor 6, un 1 acá en esta posición, por lo tanto colocaré un 1 acá y un 1 en el 2, un 1 acá. El resto no necesito porque 4 más 2 me da 6. Entonces, para poder representarlo, coloco los números 1 en el lugar que necesito, 4 más, y hago todo este proceso que tienen acá, que al principio lo pueden hacer, ya después se van a ir dando cuenta, porque con este gráfico es suficiente para poder lograrlo. Entonces, el número 6 es representado por la opción C. Acá también podemos tener por convención, en el primer año de la universidad enseñamos que el número 6 está en base 10 y se le coloca como un subíndice acá y es igual a este número que es binario en base 2 para representar que está en binario. Bien. Entonces, para poder hacer la representación de los números de decimal a binario hay dos métodos. Este, el que hemos visto ahora, es el método de las posiciones en base 2. Y el otro método que hemos visto, que podríamos llegar a ver, pero va a ser largo y no es mi idea cansarlo con esto, es el método de las divisiones sucesivas. Entonces, fíjense,
El de recién es el que acabamos de ver y ustedes lo pueden practicar, deben practicarlo para poder hacer la práctica, donde vamos colocando lo mismo que hemos visto recién, las distintas posiciones, ¿sí? Y acá multiplicando por el factor 2 a la posición que tienen. Una vez que lo hacen, lo trabajan así y obtienen el número, ¿sí? El número en el orden que está. Lo pueden verificar y todo. Entonces, el número que tengo acá, esto sería al revés, un proceso inverso, es decir, dado el número binario, ¿cuál es el número en decimal? Recién hemos visto al revés, de decimal pasar a binario, forma inversa es similar. Y el otro método que se utiliza es el método de las divisiones sucesivas, donde dado un número, lo voy dividiendo a la base a la cual quiero pasar, que en este caso sería el sistema binario, por eso la base es 2, y voy dividiendo sucesivamente hasta que el resto se hace 0. Y voy tomando, arrastrando de atrás hacia adelante, fíjense, el último cociente con los restos, hasta llegar al último resto. Y ese es el número que se arma. Y ese sería el resultado en base 2. Bueno, ahora van a tener que practicar esta transformación de números binarios a decimal o decimal a binario. Y para eso hemos armado una pequeña ficha de trabajo, donde esta ficha, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se les va a poner opciones, preguntas, donde ustedes van a poder resolverlo. No me ha dado tiempo, chicos, a subirlo a una herramienta digital, pero ustedes pueden ir colocando, ¿sí? Las respuestas verdaderas para que yo lo pueda corregir con un tilde verde, ¿sí? Y algunas no tienen justificación, pero aquellas que las tienen van a tener que hacerlo con la cuenta. ¿Cómo lo van a hacer? Van a poder trabajar, ya les voy a mostrar el Word para que ustedes se orienten. Bueno, aquí estamos en la ficha que está en el Word, que es la que va a estar subida, y hay que seleccionar en cada caso las afirmaciones correctas con el tilde verde. Entonces, por ejemplo, supongamos que me parece que la pregunta A, cada uno está codificado con una letra. ¿Cuál de estos valores puede almacenarlo en un solo bit? Este sería correcto, este o este. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo quiero seleccionar, ustedes pueden hacerlo de distinta manera, pero yo les aconsejo que lo hagan simple para no complicarse. Se vienen acá a la pestaña insertar, se vienen a símbolo y dentro del símbolo tienen una opcióncita que es un tilde, ¿sí? Entonces ese tilde es el que van ustedes a seleccionar. Primero me voy a parar acá, ya lo pueden marcar y lo van poniendo en el lugar que ustedes quieran, que les parezca correcto, ¿sí? Bien, por ejemplo si fuera este el correcto, ¿sí? Si se les complica hacerlo así, bueno, vean otra manera, como la siguiente. La otra forma que lo pueden marcar, se van a la pestaña insertar, se van a formas y dentro de ese pueden marcar una flechita si quieren, por ejemplo, no sé, marcando acá, y ahí van colocando el valor que ustedes crean correcto. Si no les gusta la flechita, pueden hacer lo mismo con otra forma y en circular la correcta. O sea, por ejemplo, no sé, si esta es la correcta, lo marco acá y después le puedo marcar sin relleno para que aparezca y después le pongo un contorno. Entonces, a esa sería la correcta. Ya después les voy a dar una página para que ustedes puedan hacer las comprobaciones. Y así con cada una de ellas. Hay algunas que yo les he ido marcando que tienen dos respuestas correctas, así que van a tener que leer bien, con algunas imágenes. Y por ejemplo, en este caso, van a tener que justificar con cálculos, porque acá en realidad son una casilla de cálculo, no es marcar algo correcto o incorrecto, sino que te está preguntando, por ejemplo, que en el iPhone incluye la configuración para encender o apagar varias opciones de accesibilidad. Entonces la lupa está habilitada o deshabilitada y las adaptaciones de pantalla habilitada y deshabilitada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de bits que pueden representar esas dos opciones? Y acá será un número, un 1, un 2, un 3, y eso habría que justificar. ¿Por qué? Y así con algunas que yo les he ido marcando, justifica, ¿sí? Esta es la que hemos hecho hoy en clase.
por ejemplo acá, les dice, está jugando en una computadora antigua que solo acepta números binarios como entrada. ¿Cómo introduces el número decimal 73 en la computadora? Entonces acá ustedes van a tener que tomar este número, que está en decimal, y convertirlo a binario con el método que hemos estado haciendo. Acá, a la inversa, es, en el H dice, tu amigo programador te dijo que acaba de cumplir tantos años en binario. ¿Qué edad tiene en decimal? Entonces va a ser la conversión inversa, ¿sí? Bueno, y de eso se trata un poquito la actividad. Espero que puedan resolverla. Esta actividad vamos a resolverla en clase, o vamos a tomar la clase de consulta después de parcial, el miércoles 1 de septiembre. Ahí en la clase vamos a ver qué ha respondido cada uno, si no les ha quedado claro, para poder sacarnos las dudas. Así que vamos a trabajar con esta ficha en clase presencial del miércoles 1 de septiembre. Nos estamos viendo.